Muy bien, el día de hoy, comenzando con el segundo capítulo de sistemas multifásicos, veremos equilibrio de fases en un sistema de un solo componente. Para eso, lo primero que revisaremos será diagrama de fases. Hay que tener en cuenta que en la mayoría de temperaturas y presiones, nosotros sabemos que una sustancia pura puede existir ya sea como sólido, líquido o gas, pero también puede presentarse casos en los cuales coexistan dos fases y hasta tres fases de una misma sustancia. Ahora, una forma de representar una sustancia pura, ya sea presente en una fase, dos fases o tres fases, es mediante la utilización de un diagrama de fases, en las cuales nosotros podemos observar dichas consideraciones y observar cómo éstas varían en relación a dos propiedades principalmente, la de temperatura y presión, que sin duda es la más conocida, considerando que la presión estará colocada en un eje vertical y la temperatura en un eje horizontal. Además, debemos tener en cuenta que los límites entre las regiones de fase me van a representar las temperaturas y presiones a las cuales coexisten dos fases. Para eso, veremos el diagrama de fases de agua, el cual se caracteriza por presentar ciertas regiones, como esta de carácter sólido, esta de carácter líquido y esta de carácter vapor. Además, en el eje horizontal irá la temperatura y en el eje vertical irá la presión. ¿Qué más podemos observar acá? Zonas en las cuales pueden coexistir tanto la fase líquido y sólido como son esta curva que estamos observando, que es la curva de saturación de sólido líquido, esta otra curva en la cual coexisten vapor y líquido, llamada curva de saturación líquido-vapor, esta de acá que me representa la curva en la cual coexiste sólido y vapor, llamada curva de saturación sólido-vapor, y puntos bastante particulares, como este punto que tenemos en la parte superior, en la cual vemos que termina la curva líquido-vapor, y este punto se conoce como punto crítico. Posteriormente vamos a dar un análisis mucho más detallado acerca de este punto crítico. También tenemos otro punto que se caracteriza por ser la intersección de estas tres curvas que acabamos de revisar anteriormente. Acá podemos observar que básicamente puede coexistir una sustancia pura en tres fases: sólido, líquido y vapor, y esta es conocida como punto triple. Ahora, ¿qué pasa si yo trazo una recta horizontal que básicamente me representaría una isóbara? ¿Qué es lo que yo podría observar acá? Bueno, si comenzaría mi análisis en este punto y posteriormente realizo el análisis mientras voy pasando de izquierda a derecha, puedo observar acá una intersección muy particular. Y a esta intersección le llamaremos punto de fusión. ¿Por qué? Porque básicamente estamos pasando de sólido a líquido. Pero si estamos pasando de líquido a sólido, estaríamos hablando de un punto de congelación. Ahora, ¿qué pasa con este otro punto particular? Este punto es llamado punto de ebullición, en la cual nosotros estamos pasando de líquido a vapor, o puede ser de vapor a líquido, considerando que estamos trabajando a presión constante. Ahora se me ha creado una nueva duda. Hemos hablado de sólido, punto de fusión, líquido, punto de ebullición, y luego estaríamos llegando a vapor. Pero esto lo vamos a analizar de manera mucho más simple mediante la siguiente gráfica. Digamos que vamos a calentar el hielo que se encuentra a presión atmosférica. Perfecto, tenemos acá los cubos de hielo que se encuentran como sólidos y vamos a empezar a calentarlos hasta que alcancemos los 0 grados Celsius. Seguirá siendo sólido, pero cualquier calentamiento adicional a esta presión constante va a provocar que se empiece a formar una fase adicional, que en este caso sería la presencia de líquido, pero seguiría estando presente la fase sólida. Seguiríamos estando a la misma temperatura porque aún no ha habido el cambio de fase total. Va a llegar un punto en el cual vamos a tener 100% ya líquido y la adición de calor va a provocar que ahora sí se muestre un incremento de temperatura. Va a seguir siendo líquido hasta que llega a los 100 grados Celsius. Seguirá estando como líquido, pero ya hemos alcanzado una temperatura a la cual, si seguimos calentando este líquido a los 100 grados Celsius, va a provocar la aparición de otra fase, que en este caso sería la fase vapor. Seguiremos estando a la misma temperatura, pero ya con la presencia de un sistema difásico, vapor y líquido, hasta que va a llegar un punto en el cual nosotros ya estamos a los 100 grados Celsius, pero ya tenemos absolutamente 100% vapor, y si seguimos calentando, esto va a provocar que el vapor incremente de temperatura y ya esté por encima de los 100 grados Celsius. Quiero recalcar que este análisis se ha realizado a presión atmosférica. Pero hay ahora algo que también deseamos analizar respecto a esto. Muchas veces hemos escuchado los términos líquido saturado, líquido enfriado, vapor saturado, mezcla difásica y vapor sobrecalentado. Y nos queda dudas a qué realmente se refiere. Para eso vamos a tomar el análisis de lo que acabamos de hacer y lo vamos a llevar por acá. Primero, cuando yo veo que mi líquido se encuentra por debajo de los 100 grados Celsius, considerando que estamos trabajando a presión atmosférica y que el agua, la temperatura de ebullición es 100 grados Celsius a dicha presión, entonces cuando yo tengo un líquido que se encuentra por debajo de esta temperatura, nosotros de ahora en adelante le llamaremos
líquido subenfriado. Cuando ya el líquido alcance los 100 grados Celsius a presión atmosférica, estaremos hablando de un líquido saturado. Seguimos calentando hasta que se muestra una mezcla difásica a la misma temperatura, a los 100 grados Celsius. En este caso tendremos una fase mixta, con la presencia de vapor y líquido, o parcialmente vaporizado. Les cuento que a este también se le conoce como mezcla difásica, mezcla bifásica, mezcla saturada, y el libro Termodinámica de Yunus Engel tiende a llamarlo también vapor húmedo. Posteriormente sigue el calentamiento hasta que tenemos el 100% de vapor, pero seguimos a los 100 grados Celsius. Este es llamado vapor saturado. Y cualquier cambio de temperatura de este vapor por encima de los 100 grados Celsius es llamado vapor sobrecalentado. Entonces, esto es imprescindible en el análisis de este capítulo. Ahora, ya que hablábamos un poco acerca del diagrama de fases, vayamos a recalcar ciertos puntos importantes sobre este diagrama. El primero tiene que ver con esta zona que me representa la curva de saturación líquido-vapor. Tener en cuenta que si la temperatura y presión corresponde a cualquier parte de esta curva, estamos hablando ¿qué cosa? Que la presión se va a comportar como una presión de vapor a esta temperatura, que básicamente es el punto de ebullición a esta presión. Es más, si nosotros consideramos que el punto de ebullición se está llevando a presión atmosférica, en este caso, este es llamado punto de ebullición normal. Vayamos a analizar otra parte de la curva. Si ahora la temperatura y la presión caen sobre la curva de equilibrio sólido-líquido, la temperatura es el punto de fusión o de congelación a dicha presión. ¿Qué más? Ahora, si yo analizo la curva de saturación sólido-vapor, en este caso, la temperatura y presión que cae sobre esta curva me representa la presión de vapor del sólido a dicha temperatura. O la temperatura representa el punto de sublimación a dicha presión. Además, si nosotros revisamos el punto triple, este se caracteriza porque pueden coexistir las fases sólido, líquido y vapor. Y esta ya viene a una temperatura y presión fijada. Otra área de bastante importancia es esta zona que estamos observando que se encuentra por encima del punto crítico. Esta es conocida como la zona de fluidos supercríticos. Es decir, después de alcanzar ya la temperatura y presión crítica, será imposible que dos fases coexistan por encima o hacia la derecha de este punto crítico. Muy bien, y con esto cerramos el análisis de este segundo capítulo del tema sistemas multifásicos. Espero que este sea de su agrado y nos vemos en una próxima lección. Muchas gracias.